Em dic Irati. Em dic Irati, tinc 5 anys i vaig a la Icastola. I ara amb euskera. Com es diu amb euskera? Amb euskera no t'ho sé dir jo. Nik Irati naiz, ditut 5 urte eta joaten naiz ikastolara. Me llamo Julen, tengo 6 años a punto de hacer 7 y voy a la Icastola. No ho he dit. Molt bé. En català em dic? Em dic Julen, tinc 6 anys i vaig a la Icastola. Nik. Nik Julen naiz, 6 urte ditut eta joaten naiz la Icastola. Yo soy catalana, entonces yo desde que nacieron les he hablado siempre en catalán porque es mi lengua materna. Y su papá es aragonés y siempre les he hablado en castellano porque es su lengua materna. La lengua materna de ellos es el castellano porque es la lengua en la que más se comunican, porque al final en catalán hablan solo conmigo. ¿Y con quién más habláis catalán? Con los avis. Que son mis padres, que son los que les hablan en catalán. Y luego decidimos que los queríamos llevar a la Icastola, y en la Icastola la lengua vehicular es el euskera, por lo tanto hablan en euskera en la Icastola perfectamente. Y el inglés porque dan inglés en el cole, pero se podría decir que catalán, castellano y euskera los hablan y los entienden a partes iguales, el inglés no. El catalán y el castellano de siempre. Y el euskera, Julen empezó con 4 años y Irati con 2. Pues en el bilingüismo de casa ni nos lo planteamos. A mí nunca me ha salido a hablarles en castellano y mi marido nunca les ha salido a hablarles en catalán, pese a que lo entienda. Y la Icastola porque nos parecía, bueno, añadir un idioma nos parecía una gran idea, y la Icastola la tenemos al lado de nuestro centro de trabajo. El proyecto educativo nos gustó mucho y a ellos les gustará la Icastola. ¿Os gusta o no? Sí. Y así sabéis otro idioma más, ¿verdad? Sí. No, 2. Claro. Inglés y euskera. Yo soy bilingüe en castellano y catalán porque siempre me han hablado en los 2 idiomas, entonces decidí que o les hablaba catalán desde el primer día o luego no íbamos a poder, porque al final son mis hijos y tiene que ser algo como muy natural, no puedo estar forzando. Yo me defiendo en inglés, pero no estoy lo suficientemente cómoda como para hablarles en inglés. Entonces, si hubiéramos empezado en castellano, ya no hubiéramos podido cambiar y se lo hubieran perdido. Aparte del colegio, que claro, es donde más tiempo pasan aparte de en casa, canciones. Sobre todo lo que más hacen es escuchar música en euskera, ¿verdad? Sí. Escuchamos muchas canciones en euskera. En el cole les mandan cada semana un libro, lo traen a casa y lo leemos, porque nosotros no tenemos... Cada martes. Nosotros no tenemos libros en euskera en casa, y yo no tengo ni idea de euskera. Entonces, el del cole pues lo vamos leyendo y lo vamos trabajando, ¿no? Sí, las 3 trillizas. Las 3 trillizas lo veíamos en catalán al principio, ¿verdad? Sí, pero ahora lo vemos en español. Ahora lo vemos en castellano. Porque no entendíamos mucho. Que no entendías mucho, no, porque te daba pereza, vagoneta. Igual que los dibujos, no les gusta verlos en otro idioma que no sea el castellano. A mí sí. A ti sí, bueno, una mica més, ¿no? Al final, como tampoco no es una cosa que nos interese demasiado lo de que veamos mucho la tele, pues cuando la vemos no tenemos ningún problema en que la vean en castellano. No nos peleamos. El problema es que el castellano ocupa mucha más parte que los otros idiomas, porque es verdad que en casa es al 50%, pero mi marido y yo hablamos en castellano, por lo tanto el castellano ya tiene más peso en casa. Entre ellos hablan en castellano, más peso. Y aparte de eso, no sé, a todo el mundo que se encuentran, todo el mundo les habla en castellano. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuando hemos ido alguna vez a Barcelona y les hablan en catalán, ellos no tienen ningún problema ni les extraña. Y en la Icastola, entre ellos y sus amigos hablan en castellano entre los niños, pero luego enseguida les habla el profesor y pasan al euskera de forma automática. Entonces entendemos que es verdad que es trilingüismo, bueno, que son bilingües o trilingües porque no tienen ningún problema en cambiar de idioma, pero es verdad que el castellano ocupa... Papá sabe mucho catalán, pero no lo usa. Pero usa más euskera.
y euskera sabe un poco y lo usa con vosotros para ayudaros con las cosas del cole. Sí, y también habla mucho en castellano. ¿Es fácil hablar en catalán cuando está todo el mundo hablando en castellano? No nos cuesta, ¿no? No. La gente no habla en castellano, pero si me tenéis que decir algo a mí, os tengo que decir yo, podemos hablar en catalán, ¿no? Sí. La verdad que en su escuela fomentan mucho el que les hablemos en otro idioma, entonces no hay nunca ningún problema ni nunca nos han mirado extraño por hablar en otra lengua. Y la verdad que como es el catalán y se entiende, pues no hemos tenido ningún problema. Igual si fuera alemán, pues en un grupo no podríamos hablarles en alemán porque nadie se enteraría de nada, pero en catalán, si se esfuerzan un poco, no tenemos ningún problema, ¿no? No. Normalmente les dejo que hablen en lo que ellos quieran y yo les hablo siempre en catalán. Y hay alguna vez que ellos se dirigen a mí en catalán. Hay épocas, si está mi madre aquí, Irati habla más en catalán, porque ya son 2 personas. O si estamos allí, igual me habla más en catalán. ¿En dónde? Cuando estemos a Cunit. Pero no es, la verdad que no me he planteado nunca forzarles porque no creen rechazo al final. La mayoría de las familias catalanas que conozco acaban hablándoles en castellano. No es, al final, es verdad que, sobre todo Julen, cuando era pequeño siempre me decía, dímelo en español, dímelo en español. Y yo nunca le he hecho caso, pero al final la mayoría de gente que conozco acaba hablándoles en la lengua que para ellos es más sencillo. El idioma tiene un sitio, el catalán soy yo y siempre que me dirijo a ellos me dirijo en catalán. Ellos a veces me hablan en catalán, Irati un poco más que Julen. Su padre siempre se dirige a ellos en castellano y entre nosotros hablamos castellano. Y la ikastola siempre se tienen que dirigir a sus profesores y sus profesores a ellos en euskera. Entonces, cuando me ven a mí, automáticamente yo creo que se les pone el chip del catalán, cuando están con su padre el del castellano y cuando entran en el cole, ellos entran por la puerta y nadie les habla en español, todos les hablan en euskera. Entonces allí es euskera, ¿no? El chip del euskera, ¿sí o no? El que más usamos es el castellano, ¿verdad? Sí. Pero mamá siempre os habla en catalán. Sí. Y a veces me decís, háblanos en español, y os digo, no, yo os hablo en catalán. Si queréis os lo explico. Y en el colegio hacen lo mismo. Entonces el rol yo creo que es un poco la persona con la que hablan. Mi madre nunca les habla en castellano tampoco. Sí, algunas veces. La vi sí. Mi padre sí, es que mi padre a mí también me habla en castellano. A ver, Julen entró en la ikastola el último de su clase y en diciembre nos dijeron que ya llevaba el nivel de euskera igual que el resto de compañeros. Y en inglés, la verdad es que todos estos años el informe de inglés es el que va mejor de la clase. Entonces entendemos que será porque en inglés es verdad que sí que órdenes cortas, expresiones, sí que usamos en casa, pero no como para que sepa más. Nunca ha sido mi intención llevarle a ningún tipo de academia, ni nada, sino van más que a lo del cole, y siempre los informes eran que iba sobrado en inglés. Entonces entiendo que será por eso. Y luego tienen muchísima facilidad para meterse en núcleos de gente que no son el suyo, entonces entiendo que igual es esa seguridad que les da entender, pues les hace que no les tengan dificultad a la hora de hacer amigos, ni de apuntarles a una extraescolar donde no conocen a nadie, no tienen ningún problema. Y creemos que, pues en parte es por eso, porque van tranquilos de que no van a tener ningún problema. La primera vez que Julen tenía uso de razón y estuvimos en Cataluña me sorprendió porque me dijo, mamá, estos hablan como nosotros. Claro, es que el catalán hasta que no fueron allí a ver para qué sirve. Porque el inglés hacen en el cole, pero el catalán a ver tú para qué sirve. Y cuando fuimos allí entonces, pues fue como lo identificaron, se dieron cuenta que lo sabían y a él le hizo como muchísima ilusión. Y luego, por ejemplo, me sorprende cuando alguien está hablando en otro idioma, enseguida lo detectan si lo conocen. Pues en inglés, antes estabais hablando en inglés, pues ellos enseguida saben que es inglés, no dudan en qué será, ni este habla raro. Nunca jamás me han dicho que a veces hablamos Julen y yo en catalán y ¿hablan en inglés? Pregunta la gente. Los niños, ellos nunca. Es verdad que me sorprendió lo que he dicho antes, mucho cuando Julen me decía, háblame en español, yo en catalán no quiero. Era como, pero
Además tenemos mucho vínculo, los críos y yo, no, y me sorprendía. Que contra más les enseñen, al final esto es riqueza cultural. Es que yo sé catalán, si supiera inglés, pues mira qué bien, y si supiera alemán, pues perfecto, pues sé catalán. Y tengo la suerte de poderles llevar a un colegio que hablan en otro idioma, pues perfecto. Lo que pasa es que lo que sí que creo es que si lo inicias, no puedes parar. Si tomas la decisión, con todas las consecuencias. Hay días mejores y hay días peores. Hay días que nos apetece más y hay días que nos apetece menos. Hay veces que te contestan que no quieren, pues es así, es que no sé, no hay más. Hay que insistir, 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 insistir. Y al final es que es lo que digo, es que es riqueza cultural. Contra más cosas les podamos enseñar. No entiendo que una familia tenga oportunidad de fomentar otra lengua y no lo haga. No lo puedo entender. De la misma manera que no entiendo que una familia sepa algo de inglés y en vez de ponerse ellos con ese algo de inglés, vayan a una academia a pagar por una hora de inglés a las... Creo que son cosas que desde casa, insistiendo, trabajando y un poquito por aquí, pues, creo. Igual les hubiera intentado acostumbrar desde el principio a lo que decíamos antes de que vieran la tele o pedirles que me contestaran, pero como no acabo de salir bien con Julen, la verdad que con Irati no lo probé. Entonces, ahí siempre me queda un poco que si lo hubiera intentado, ¿qué hubiera pasado? Pero, bueno, doncs han marxat. No, ya no va a haber tercero. Yo quería tercero, pero ya no.